Bienvenidos a su programa El grano de trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque Él es bueno, porque Él es fiel y para siempre es su misericordia. En estos días el Señor nos ha guardado, nos ha ayudado y podemos decir que su fidelidad ha permanecido hasta este día. Gracias, Señor, porque podemos hacer memoria del Señor, podemos adorarle en este primer día de la semana y recordar el alto precio que un día Él pagó, el precio de su vida, el precio de su sangre, para darnos hoy día vida y para con su sangre lavarnos y perdonar nuestros pecados, librarnos de nuestra culpa y presentarnos delante de nuestro Dios con libertad. Nos abrió un camino nuevo, nos abrió un camino vivo para entrar con confianza a la presencia del Padre, ya no como sus extraños, sino como hijos de Dios. Hoy día podemos adorar y bendecir el nombre de nuestro amado Salvador. Abramos entonces en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vamos a ir leyendo por parte para poder ir desarrollando esto que a la verdad abarca muchas figuras, pero Dios mediante nos permite ir desarrollando esto. No pretendemos hacerlo en tan detalle, incurrir en tantas cosas, pero sí con la guianza y la luz del Señor queremos poder entender estos misterios que el Señor hasta aquí nos está dando a conocer. Cuando nos muestra, ¿verdad?, estas dos bestias, en el capítulo anterior, ¿no es cierto?, se nos mostraban cinco personajes. 5 personajes. A estos 5 se le unen estos 2. En total, entre estos 2 capítulos, hacemos una suma de 2. Podemos decir, ¿no es cierto?, que nos habla de la mujer, del dragón escarlata, del niño, del arcángel Miguel, el remanente, ¿verdad?, y de estas 2 bestias. La mujer, como ya nosotros habíamos tocado y como ya habíamos visto, esta mujer representa a Israel, representa a la nación de Israel, que en aquellos días, en los días de la gran tribulación, cuando la iglesia haya sido quitada del escenario de esta tierra, ¿no es cierto?, como vimos en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, que la iglesia es sacada, ¿verdad?, en el tiempo del rapto, en el tiempo de que el Señor, ¿verdad?, la iglesia vaya a encontrarse con el Señor en el aire. Luego vemos cómo comienzan los juicios, ¿no es cierto?, en lo que hemos ido viendo el desarrollo hasta aquí. Pues bien, nosotros nos damos cuenta entonces que esta mujer que representa Apocalipsis 12 nos muestra a la nación de Israel, que en el tiempo, como dijimos, de la gran tribulación, el Señor se volverá a ella, pero primeramente tendrá que purificar a Israel para que haya un remanente para que entre al reino milenial con Jesús y las naciones que aprendan a el temor del Señor. Entonces, luego tenemos que sale un dragón, dice escarlata por la sangre que ha derramado.
Y esto no es difícil entender que se refiere a Satanás, como dice más abajo, la serpiente antigua, dice que se llamaba Diablo y Satanás. Después dice el niño o el hijo varón que nace, se refiere al Señor Jesucristo, que vino como Salvador y que está a la diestra del Padre y próximo a venir como Rey y Señor. Luego nos habla de Miguel, el arcángel poderoso, que librará esta batalla, ¿verdad? El cielo librando las batallas con el infierno, cuando se desata aquí en la tierra y sea expulsado de sus dominios, como dice el príncipe de la potestad del aire será expulsado y vendrá a la tierra. Dice, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido con vosotros con gran ira. Y luego dice, después habla del remanente, y este remanente se refiere a los 144.000, que ellos no morirán, sino que han sido sellados y preservados. Donde el Señor vaya, ellos irán. Esto significa que ellos irán, ¿verdad?, por muchos lugares, testificando y dando testimonio y anunciando el Evangelio eterno, al Dios creador, al dueño de todas las cosas. Y muchas almas se convertirán al Señor por el testimonio de este remanente que son los 144.000. Luego vemos, ¿no es cierto?, que nos habla de dos personajes más, y es precisamente estos dos personajes más que hoy día hablaremos en este capítulo 13. Estos primeros versos que hemos leído dice, me paré sobre la arena del mar, dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El mar es una figura, es un símbolo. En las Escrituras el mar representa al mundo. El mar se caracteriza por estar en constante agitación. Así también este mundo está en una constante agitación. Así también este mundo está en un constante vaivén. Todo en este mundo constantemente se va acabando, se va marchitando, va pasando de moda, vienen diferentes corrientes, diferentes tendencias, diferentes ideologías. De hecho, aquí en el mundo, aquí abajo, todo cambia. Bendito sea el Señor y su palabra, que hay algo en los cielos que no cambia y permanece inmutable por siempre. Nuestro amado Dios, que está firme en su trono y su palabra. Pues bien, entonces vemos que esta bestia en realidad son dos personajes que son emisarios del diablo, hijos del diablo, y estos son instrumentos de él. Y una vez que él haya sido expulsado de los dominios del aire por el arcángel Miguel y sus ángeles y descienda a la tierra con toda su furia y con toda su maldad, vemos que, ¿verdad?, él se para ahí en el mar, es decir, se para sobre las naciones. El número 7 habla, ¿verdad?, de un número de inteligencia, de un número de una inteligencia perfeccionada. Y 10 nos habla de un número que todavía no está completo. Es decir, él tendrá una inteligencia, ¿verdad?, pero no tendrá un poder completo. Aunque tiene inteligencia, aunque tiene poder, pero no tiene todo el poder. Y por 3 años y medio él ejecutará, ¿verdad?, su perversidad, su poder, su maldad lo desatará. Y esto se refiere, ¿no es cierto?, a esta bestia, se refiere a este anticristo, que se desata en su maldad, que se desata en su poder. Y por un lado, ¿no es cierto?, esta primera bestia nos habla de este líder, de este personaje que tiene una connotación, ¿no es cierto?, de un gran líder político que traerá una solución de una aparente paz, ¿ya? Una aparente paz, y él se manifestará de esa manera al mundo, el mundo lo aclamará. Se dice también que puede ser en este tiempo, no lo podemos afirmar, pero se dice por los entendidos en la Escritura, hermanos que ya nos han antecedido, se dice de que puede ser también aquí el resurgimiento del Imperio Romano, del gran Imperio Romano, que resurgirá con su poder. Luego dice, y la bestia dice
que vi era semejante a un leopardo. ¿Por qué un leopardo? Un leopardo se caracteriza por la rapidez, porque este poder irá avanzando por el mundo en una forma rápida, conquistando a los líderes, conquistando a las naciones para ser aclamado. Entonces el leopardo nos habla de la rapidez, el oso nos habla de la fuerza. Tendrá una fuerza por un tiempo. Y dice, y su boca como león por ser voraz. Arrasará con todo, con velocidad, con poder y con fuerza, afirmará esta bestia, este personaje, su reino en el mundo. Y el mundo lo aclamará como el gran líder, como el gran personaje, como el gran solucionador de los problemas que hay en el mundo. Y dice el dragón, que se refiere al diablo, ¿no es cierto? Dice, y el dragón, dice, le dio su poder y su trono y su gran autoridad. Es decir, este personaje recibe del maligno, ¿verdad?, su poder, recibe su autoridad, le delega el maligno en la personificación de este hombre, de este líder, de este político mundial, ¿no es cierto?, que es el anticristo, recibirá el poder del maligno, recibirá el poder del diablo. Dice después, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Nosotros, si queremos un poco entender, antes de avanzar un poco, si queremos entender un poco más del anticristo, es bueno que podamos ver alguna cita que nos habla, el mismo apóstol Juan nos habla en sus epístolas, en sus cartas, sus 3 cartas que él escribió, nos habla un poco de este personaje, desarrolla un poco de este personaje. Por ejemplo, podemos ver 1 de Juan capítulo 2, dice el verso 18 al 22, hijitos, ya es el tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Luego el verso 22 dice, ¿y quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Y después, ahí mismo en la misma carta, en el capítulo 4, verso 1 al 3, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué podemos nosotros entender de esto? Que podemos ver que en los días de los apóstoles ya estaba, ¿no es cierto?, esta enseñanza, ya estaba esta doctrina torcida, es decir, podemos anticipar aquí lo que el apóstol Juan está hablando. No es el anticristo mismo como persona, sino como doctrina, que ya desde los días de los apóstoles ya estaba en el mundo esta corriente, ya estaba en el mundo esta idea. Y como su propia palabra lo dice, anticristo, es decir, es una negación de lo que es Cristo, es una negación de todo lo que es del Mesías, es una negación de todo lo que es del enviado, del ungido, es decir, niega todo lo que es de Cristo. Le quita a Cristo su carácter divino y simplemente hace de Cristo un buen hombre más, un profeta más, qué sé yo. Y también, como lo dice también, tiene otra connotación que por un lado niega la divinidad, niega los hechos de Cristo, pero por otro lado quiere imitar todo lo que es de Cristo. Mire la sutileza del diablo, mire el engaño. Entonces, por eso, en este tiempo, nosotros que estamos en el tiempo final,
No podemos decir que ya está el anticristo, o no podemos decir quién es como algunos lo han dicho, pero sí podemos decir que si tal vez no se ha manifestado todavía, pero sí esta corriente, esta doctrina está presente. Y muchos se han, ¿verdad?, aducido para sí llamarse que ellos son el Mesías, que ellos son el enviado, que ellos son el Cristo. Cuántos grupos, cuántas sectas, ¿no es cierto?, se han adjudicado esto, y muchos le han seguido y han terminado, muchos se han matado, se han envenenado. Es decir, corrientes del diablo engañando a los hombres, engañando a la gente, y en el tiempo final esto está siendo peor, en el tiempo en el cual estamos viviendo. Hay corrientes, hay grupos religiosos que se muestran muy saludables, que se muestran muy agradables, pero en su esencia ellos niegan la divinidad de Jesús, niegan que Jesús es el Hijo de Dios, lo comparan como un ángel. Esto es perverso, porque Dios no nos ha enviado un ángel. La palabra dice en hebreo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Y a ningún ángel, Dios no envió a ningún ángel Dios le dijo que se sentara a su diestra. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Entonces por eso somos llamados, dice, probad los espíritus si son de Dios. Todo aquel que niega que Jesús es el Hijo de Dios, no es de Dios. Bien, entonces estas son algunas características que tiene esta doctrina, ¿verdad?, que en realidad es perversa. Y en el tiempo final esto se acrecentará personificándose en un hombre, ¿verdad? Como dice el inicuo, dice que viene por advenimiento del diablo, el cual es hijo del diablo, y dice aquí, y recibe todo poder, y su trono y su autoridad del dragón, de la serpiente antigua, de la bestia, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros podemos ir entendiendo, ¿verdad? Luego en el verso 3 dice, vi una de sus cabezas, dice, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué significa esto? Que este personaje, ¿no es cierto?, dice que él va a morir. Puede personificar también que pueda ser, ¿verdad?, pueda ser el acabo de un imperio, que él lo resucite. Como también dice que él va a fingir su muerte. No nos olvidemos que el maligno no tiene poder para resucitar. Solo Dios tiene poder para resucitar. Entonces, con un milagro mentiroso, va a engañar, va a ser herido, pero va a sanar. Y esta sanidad aparente, ¿verdad?, dice, esta herida de muerte que va a ser sanada, va a provocar una admiración mundial en ese tiempo, en todas las naciones, en todo el mundo. Va a provocar una admiración mundial. Entonces él va a ser más reconocido, más exaltado, ¿verdad? Él va a recibir más la admiración de las personas. Luego dicen, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Es decir, cuando nosotros podemos entender este sentido perverso que se dará en ese tiempo final, si bien ya lo que estamos viendo es malo, si bien ya lo que estamos contemplando en este tiempo que nos ha tocado, vemos una desviación completa de las personas, vemos cómo generaciones y cómo, ¿verdad?, naciones enteras han dado vuelta la espalda a Dios, a la Biblia y todo lo que sea de la fe. Vemos, ¿no es cierto?, cuando allá en el Evangelio de Juan, ¿no es cierto?, y en Mateo nosotros vemos cuando el maligno quiso tentar a Jesús y le dice, todo esto te daré, le dice. Cuando dice que le ofrece los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares.
El Señor tuvo que reprenderlo con la palabra y decirle: vete, Satanás, porque escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, desde un principio Él quiso recibir la adoración. Desde un principio Él quiso ser reconocido, exaltado, venerado. Y es lo que ha hecho desde que Él cayó y vino a este mundo, ¿verdad? Y corrompió este mundo y degradó este mundo. Todas las corrientes de este mundo convergen en Él. Los pensamientos, las ideologías, las enseñanzas, las modas, las músicas, las canciones, ¿verdad? Las filosofías, todas las tendencias, todos convergen en Él. Son distintas corrientes, pero tienen una sola convergencia, y eso es Él, porque todo va en alguna manera a exaltarlo a Él, a adorarlo a Él, a reconocerlo a Él. Y es por eso que en este tiempo, ¿verdad?, Él será exaltado, y la bestia, ¿verdad?, que es este hombre que Él mismo exaltará, recibirá también esta adoración, porque el mundo entero en aquellos días se encontrará en una tremenda apostasía, en una tremenda incredulidad. La gente hoy día ya dice que no cree en nada. La gente hoy día se profesa que no quieren creer en Dios. ¿Quién es Dios?, dice. Por eso el Señor dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, dijo el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Eso se refiere a ese tiempo, al tiempo de la tribulación. Eso se refiere porque no hallará fe. Porque el mundo entero se encontrará en una incredulidad, en una apostasía y en una rebeldía abierta en contra de Dios y de todo lo que se llame Dios. Luego dice el verso 5, también dice: se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es decir, si Él es el anticristo, con el espíritu de Satanás, ¿verdad?, con la autoridad del diablo, con el poder del diablo, es decir, el objeto de ataque va a ser todo lo que sea de Dios. Todo lo que sea Dios, Él va a atacar a Dios, Él va a atacar, ¿no es cierto?, a la nación de Dios, a Israel, y a los gentiles que en ese tiempo crean en Dios. Y Él va a proferir blasfemias, va a proferir maldiciones en contra. Por supuesto, ¿por qué? Porque Él aborrece a Dios. Él no ama a Dios, y si no ama a Dios, no va a amar a ninguno que siga y que adore a Dios y que quiera reverenciar a Dios. Dice después, y se le permitió, dice, hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En aquellos días, ¿no es cierto?, hará guerra contra la nación de Israel. Y dice que muchos creerán al nombre del Señor, creerán a la palabra de Dios. Sin embargo, muchos tendrán que morir por la causa del Señor. Muchos tendrán que morir por haber creído al nombre del Señor. Pero Él no podrá tocar al remanente que fue sellado, a los 144.000. Se dice, ¿verdad?, en la mitad del dice, voy a leerlo de nuevo, dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir,
aquellos que en aquellos días nosotros vamos a ver cómo se va a intensificar la maldad. Hoy día nosotros somos testigos de que hay mucha maldad en este mundo, pero vemos que hay un poder que frena esta maldad, y ese es el poder del Espíritu Santo, que frena la maldad y que no permite que se desate completamente como será en aquellos días. En aquellos días el Espíritu Santo no intervendrá, sino que por 3 años y medio, ¿verdad?, se desatará por doquier esta maldad, y se aprovechará de aquello, ¿verdad?, para tener que guerrear, dice. Luego el verso 9 dice, verso 9 y 10 dice: si alguno tiene oído, oiga. Y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, por mucho tiempo se ha estado hablando la palabra de Dios. Por mucho tiempo Dios ha estado hablando. Y aún así Dios ha hablado, ¿no es cierto? Hebreo nos dice, Dios habiendo hablado, dice, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, nos dice, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios que habla, y es un Dios que siempre ha buscado al hombre, porque Él no quiere que el hombre se pierda, sino Él quiere que el hombre sea salvo. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero el hombre lamentablemente ha determinado por su propia voluntad endurecer su corazón. Así también será en el tiempo de la tribulación. En el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, Dios seguirá hablando. Acuérdense de los 2 testigos, ¿verdad?, de los 2 olivos, ¿verdad?, de los 144.000. Ellos serán los que predicarán, los que hablarán, los que anunciarán, aún en un tiempo de conflicto, en un tiempo de dolor, en un tiempo de angustia, en un tiempo de sufrimiento, ellos seguirán testificando del nombre del Señor. Pero aún así dice que los que oigan endurecerán su corazón y no se arrepentirán. Hay muchos que igual seguirán endureciendo su corazón. Después pasamos al capítulo 11. Y en el capítulo 11 vemos, ¿no es cierto?, la intervención de la segunda bestia. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué significa esta bestia que proviene de la tierra? No nos olvidemos que el primero, ¿no es cierto?, representa, ¿verdad?, a un líder político que viene del mundo, ¿verdad? Cuando dice del mar es porque viene del mundo. Es un líder político. Pero esta segunda bestia nos habla, ¿verdad?, que proviene de la nación de Israel. Es decir, es un judío. Tiene que ser judío para que el propio pueblo de Israel lo reciba, porque ellos serán engañados por él y lo recibirán como el Mesías y lo aceptarán, que a su vez es el falso profeta. Dice también la Escritura, y de la religión y del Dios, en Daniel lo dice, ¿no es cierto? Daniel 7, 8, 9 y 10 dice, y 11 dice, y del Dios de sus padres no hará caso, y del amor de las mujeres tampoco, mostrándonos que es judío y mostrándonos posiblemente una tendencia no normal, una tendencia de tal vez de homosexualidad, puede ser. Entonces vemos estas características de este personaje y dice, ¿no es cierto?, dice que viene de la tierra porque sale de Israel.
Entonces, después dice el verso 12, y ejerce, dice, toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, tiene como función, ¿no es cierto?, manifestar ese falso milagro. ¿Cómo podemos saber nosotros de esto? Ese falso milagro, ¿no es cierto?, de que la primera bestia murió, pero resucitó. Y Él va a publicar, ¿verdad?, esa resurrección para anunciarla. La gente se va a maravillar y va a cautivar la atención de la gente, va a cautivar la mente y el corazón de la gente para que adore a la imagen de esa bestia. Porque ellos van a hacer que ese ídolo hable, esa imagen hable. Y la gente se va a maravillar. Y es decir, la gente estará en un endurecimiento total en su corazón en contra de Dios y su palabra, y serán seducidos. Dice, ¿verdad? Por cuanto, un pasaje de la Escritura dice, por cuanto no creyeron a la verdad, dice que Dios les envía un espíritu engañoso para que no crean a la verdad. Es decir, porque menospreciaron la verdad, porque no le creyeron a Dios, porque, ¿no es cierto?, resistieron en su corazón el mensaje, ¿no es cierto?, porque hasta el último momento Dios tendrá la puerta abierta para que almas sean salvas, a pesar del dolor, ¿no es cierto?, a pesar de los juicios que nosotros vemos que allí acontecerán, a pesar de que será un tiempo terrible, como dice, tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá jamás, y dice, ¿verdad?, pero a pesar de todo eso, aún así el corazón de ellos se endurecerá. Aún así ellos cerrarán su corazón a la palabra de Dios y se volverán insensibles para no oír el mensaje, para no arrepentirse, para no dejar sus maldades, y se dejarán seducir por este hombre que será, ¿verdad?, un charlatán, un hombre, ¿verdad?, que hablará grandes cosas, pero engañando, ¿verdad?, y seduciendo el oído de las personas. Podemos también, ¿no es cierto?, ver después el verso 13. Dice el verso 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra de delante de los hombres. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 7, verso 10. Éxodo 7, verso 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Vemos, ¿verdad?, que la habilidad del maligno por hacer prodigios y milagros engañosos ha existido desde el principio. Y vemos también que en aquellos días esta bestia, ¿verdad?, este falso profeta, ¿no es cierto?, que es un líder religioso, como dijimos, viene de la nación de Israel, que son algunas características que se nos presentan aquí. Vemos que también hará grandes milagros, y milagros mentirosos, milagros engañosos, para decir, estas son las señales, porque el Mesías tenía que hacer señales, tenía que echar fuera demonios, tenía que resucitar muertos, y la resurrección de la primera bestia va a ser una credencial de que ciertamente Él es el enviado.
Por eso dice que si fuere posible aún engañará a los escogidos, ¿verdad? Aquellos escogidos que del pueblo de Israel que no hayan creído a la verdad, que no hayan creído al mensaje, serán seducidos, serán engañados, ¿no es cierto? Y hará milagros engañosos, ¿verdad? Y la gente lo creerá, la gente se convencerá. El verso 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. Mire qué tremendo. Es decir, en el tiempo, ¿no es cierto?, en el cual este falso profeta hará que esta bestia, ¿no es cierto?, cautivará la atención del resto del mundo, cautivará la atención de la gente para que se centre en esta primera bestia que murió, para que la adoren y para que lo reconozcan como a Dios. Por eso dice, cuando vean la abominación desoladora, dice, ¿verdad? Es decir, cuando Él sea proclamado a sí mismo Dios. Volviendo un poco atrás, ¿verdad? Este primer líder, ¿no es cierto? Esta primera bestia es un líder político que, entre comillas, es un pacificador que trae la paz mundial, que solucionará los problemas del mundo, puntualmente solucionará el problema que hay en el Medio Oriente entre judío y palestino, permitiéndole a los judíos reconstruir su templo, haciendo una cierta alianza con ellos, pero hasta un poco tiempo. Y hasta un poco tiempo reconocerá ese acuerdo que haya hecho, dice, y entrará al lugar santo y sacrificará un animal inmundo y se proclamará a sí mismo Dios. Se mostrará en su esencia. Se mostrará en lo que Él es. Él utilizará las religiones del mundo. No nos olvidemos, volvemos a repetir, un paréntesis, no nos olvidemos que la iglesia ya no estará más aquí. Gracias a Dios. Dios ha dicho, porque yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Bendito sea el nombre del Señor, porque antes de que vengan los juicios, la iglesia será tomada y arrebatada para ir al encuentro del Señor en las nubes. Gloria al Señor. Pero vemos que, ¿no es cierto?, serán despertados el remanente piadoso de Israel y habrán gentiles que en ese tiempo creerán al Señor. Entonces, vemos que la función de este falso profeta, de esta segunda bestia, es cautivar la atención de todo el resto del mundo para adorar a la primera bestia que se proclama como Dios. Después dice el verso 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. No nos olvidemos que son prodigios mentirosos, no nos olvidemos que son prodigios engañosos. Y por ende, Daniel dijo que en el postrer tiempo la ciencia aumentaría, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, la ciencia aumentaría y el conocimiento. Y no nos olvidemos que toda esta ciencia y este conocimiento estará a los pies del anticristo. Él usará en una forma notable y poderosa las tecnologías para llegar a todo el mundo y convencer con su mentira, con su maldad, con su perversidad, para que la gente no se vuelva a Dios, para que la gente, ¿verdad?, no reconozca a Dios y siga engañado en su maldad y en su pecado. Luego, ¿no es cierto? Y hacía, ¿verdad?, dice el verso 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Sobre esto se ha dicho mucho, pero no podemos nosotros especular, no podemos nosotros afirmar, ¿verdad?, ¿qué será esto?
Debemos remitirnos a lo que la palabra lo dice. Se dice, ¿no es cierto?, que en ese tiempo será tal el férreo control que Él tendrá sobre los habitantes del mundo, el pleno control que Él tendrá sobre la gente, que, ¿verdad?, no podrá haber transacción, es decir, no se podrá comprar, y el comprar es lo básico para la subsistencia de las personas. Las personas que no puedan adquirir cosas, ¿cómo vivirán? Y dice que si no tienen esta marca, el ser marcados habla de un sello de pertenencia. Significa que las personas que serán marcadas en ese tiempo pertenecerán, ¿verdad? Pertenecerán a la bestia, es decir, al maligno, porque esta bestia es un sirviente de Satanás, es hijo de Satanás, con el espíritu del diablo. Entonces, las personas que en ese tiempo sean marcadas, les pertenecerán a él. Y todas aquellas personas que no hayan aceptado el conocimiento de la verdad, que no hayan aceptado la palabra, que hayan tapado sus oídos, ciertamente se dejarán marcar. Pero el remanente, ¿verdad?, que fue marcado, los 144.000, que fueron sellados con el Espíritu Santo, no serán tocados, sino que ellos irán hasta el fin, pasarán por toda la adversidad, pasarán por el fuego, no se quemarán, pasarán por la agua, no se ahogarán, porque el sello del Dios vivo estará con ellos. Más también así habrá muchos que también no se marcarán, que creerán al mensaje de salvación, pero tendrán que entregar su vida por la causa del Señor. Y dice el verso 17, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, dice, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ciertamente es un tiempo terrible, es un tiempo de angustia, es un tiempo de dolor, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo el tiempo, ¿verdad?, de la globalización, de las tecnologías y de un gran avance científico. Si bien todo esto es bueno cuando se sabe usar de una manera equilibrada, pero también vemos que todo esto está avanzando con pasos agigantados, y esto será, ¿verdad?, un medio utilizado por este personaje perverso para conseguir sus fines, para posesionarse, ¿no es cierto?, como un líder mundial, como un líder religioso, y finalmente proclamarse a sí mismo Dios y tener el control de todo el mundo, tener el control, ¿verdad?, pleno, y todos los que no vayan a favor de él, todos los que no vayan a favor de su pensamiento, ¿no es cierto?, y finalmente todos los que no le adoren morirán. Es decir, no solamente él entra ya que habrá dejado de ser ese líder carismático y agradable para la gente, sino que realmente será el último dictador mundial que habrá en esta tierra. Un dictador perverso, un dictador extremo, ¿verdad?, mostrando todo este reino del mal. Ay, por eso dice, ay de los moradores de la tierra, qué terribles entonces estos juicios que vendrán. ¿Cómo no tener en nuestro corazón el temor del Señor? ¿Cómo no tener en nuestro corazón el amor de Dios? ¿Cómo no volvernos al Señor con un corazón sencillo? Agradecerle al Señor que nos haya hablado su palabra. Agradecerle que Él haya pagado este alto precio por nosotros. Ser un hijo de Dios y caminar con Él cada día. Volvernos al Señor cada día. Valorar lo que Él hizo por nosotros. Pero también clamar por aquellos que no conocen al Señor. Oremos. Eterno Dios y Padre nuestro, te agradecemos porque tú has sido fiel, te agradecemos porque tú has sido bueno, te agradecemos porque manifiestas tu bondad para con nuestra vida. Si no fuera, oh Señor, por tu Espíritu Santo, nosotros también estaríamos siendo engañados, estaríamos siendo seducidos y arrastrados, Señor, por la corriente de este mundo. El mundo entero, dice, está bajo el maligno. Si hoy en este tiempo es así, ¿cuánto más será en aquel
del tiempo. Padre Santo, oramos. Señor, debe haber en nuestro corazón este sentimiento de seguir anunciando tu palabra, de seguir predicando tu nombre, para rescatar a muchos hombres, para que sean librados de ese tiempo, porque tú prometiste que volverías. Tú dijiste: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere volveré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros te creemos, Señor, creemos que tú volverás, creemos que tú levantarás a tu amada. Señor, permítenos serte útil, permítenos anunciar tu nombre. Despierta corazones, Señor, para que otros oigan de ti. Reconocemos que tú eres el Señor. Amén. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, inunda mi ser y lléname de ti. Espíritu de Dios, inunda mi ser y lléname de ti. Condúceme, yo quiero tu gobierno. Condúceme, yo quiero tu gobierno. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, inunda mi ser y lléname de ti. Espíritu de Dios, inunda mi ser y lléname de ti. Condúceme, yo quiero tu gobierno. Condúceme, yo quiero tu gobierno. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios.